Boruto vio la hoja del Otsutsuki perforar el último vestigio de esperanza de la humanidad. Un grito silencioso rasgó el espacio-tiempo, porque el fin estaba ante él y nadie podía creerlo. Pero, ¿cómo pudo esta desgracia sin fin llegar a un punto tan irreversible? Todo era por Boruto. El karma pulsaba. El alma de Momoshiki gritaba. Necesitaba poder. Y ahora, el mundo se hacía polvo, y Boruto sentía el peso de cada vida escapándose. Había fallado. Falló en proteger a sus amigos, a su familia, su legado. La aldea, antaño vibrante, era ahora un cementerio en llamas, porque Isshiki no dejó nada atrás. Pero la voz ancestral de Momoshiki susurraba en su mente. Una oferta tentadora de una fuerza que nunca se atrevería a usar. Había un precio, claro, pero ¿y si el precio de la inacción era la propia existencia? Algo iba a cambiar, para bien o para mal. Entonces, Boruto levantó la mano, el karma brillando con una intensidad cruel, porque no había otra salida. Invocó el jutsu prohibido, un portal hacia el vacío, algo que los Hokages jamás osarían. La barrera entre los mundos comenzó a romperse. El cielo se desgarró con un sonido gutural, y una grieta verdosa se abrió, engullendo la luz del sol. Vientos cortantes aullaban, mientras escombros y chakras se mezclaban alrededor. La dimensión parecía gemir de dolor, cediendo a la llamada de Boruto. Del fondo de aquel abismo centelleante, una figura comenzó a surgir, envuelta en sombras y polvo cósmico. Boruto contuvo la respiración, porque conocía aquella silueta. Era imposible, pero allí estaba, el contorno inconfundible del legendario ninja. Los ojos de Boruto se abrieron de par en par. Era Obito Uchiha, pero no el Obito que esperaba. No el Obito viejo y cansado, sino el Obito joven, en la cúspide de su poder, con el Sharingan pulsando con una energía maligna. Y el Rinnegan también estaba allí. Flotaba, sin moverse, como una marioneta que acababa de ser activada. Sin emoción, sin un ápice de conciencia. Solo un recipiente perfecto, una cáscara vacía, porque el alma no estaba presente. Y Boruto percibió el horror de lo que había hecho. El Otsutsuki supremo detuvo su embestida, sintiendo la nueva presencia, un poder familiar pero distorsionado. Sonrió, una sonrisa que le heló la espina dorsal a Boruto, porque aquel dios acababa de ganar un nuevo juguete. Y el próximo movimiento decidiría todo. El dios Otsutsuki sonreía. Era una sonrisa gélida, prometiendo dolor infinito. Boruto veía el fin en cada centímetro. Obito Uchiha flotaba, los ojos vacíos. Era una cascara, un receptáculo macabro. Boruto sintió el arrepentimiento congelar sus venas. El Otsutsuki extendió la mano, porque el nuevo juguete lo llamaba, y el poder pulsaba. Avanzó, lento, pero con la certeza de la victoria. Entonces el miedo aplastó a Boruto. La exhaustión golpeaba a Boruto. El karma drenaba su vida. Apenas podía respirar, pero necesitaba actuar. Obito no respondía. Era solo una sombra. Entonces, sin aviso, los ojos de Obito, ahora un Sharingan rojo y un Rinnegan morado, se enfocaron en el Otsutsuki. Una energía negra comenzó a emanar. No era chakra. Era algo más antiguo, más profundo, un eco de una maldición olvidada que burbujeaba. Boruto percibió lo que Momoshiki le había vendido, porque el precio estaba siendo cobrado. El aire se distorsionó, y Obito movió la mano, no en un jutsu conocido, sino como si tirara del propio espacio-tiempo. Una distorsión gigantesca se abrió, y un ojo, como el de Kawaya, intentó manifestarse. El Otsutsuki supremo, por primera vez, titubeó. Aquello era inesperado, una variación del Kamui que él nunca había presenciado, una dimensión que parecía engullir todo. Obito no tenía alma, pero la voluntad primordial de aquel cuerpo, ahora infundida con un poder Otsutsuki distorsionado de Momoshiki, actuaba. Era puro instinto de aniquilación. El ojo del Kamui se expandió, y el dios Otsutsuki fue arrastrado, forzado hacia una realidad donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Una prisión de pura oscuridad y vacío. Boruto observaba, exhausto y horrorizado, porque Obito había salvado el día. Pero él sentía la presencia de Momoshiki más fuerte que nunca. Y mientras Obito, el títere, se giraba para encararlo, Boruto supo que acababa de liberar un mal mucho mayor. Obito se giró hacia Boruto, y tuviste la intención asesina en sus ojos, una chispa de odio que no existía antes en aquel receptáculo vacío. El rescate que Boruto buscó se transformó en una terrible maldición, porque soltó un demonio que ahora lo encaraba, sin alma y sin perdón. Una energía púrpura pútrida comenzó a exhalar de Obito, densa y distorsionada, envolviendo su cuerpo como una niebla sombría y enfermiza. No era chakra, sino algo más profano. Boruto sintió un pavor gélido recorrerle la espalda, porque aquella no era la fuerza Uchiha que él conocía, sino algo mucho más antiguo y cruel, un poder que Momoshiki había implantado. La aura explotó hacia arriba,
y tuviste un esqueleto masivo y grotesco tomando forma, un Susanoo diferente a cualquier otro jamás visto en la historia ninja. Era negro como la noche más profunda, con músculos distorsionados y ojos escarlata. Un monstruo nacido del vacío y del dolor primordial. Era la furia de un alma perdida, pero manipulada. ¿Pero creíste tú que el Otsutsuki sería atrapado tan fácilmente? El desgarro dimensional parpadeó una última vez, y él surgió, ileso, riendo con escarnio del patético intento de aprisionarlo. Él nunca estuvo en peligro real. El dios levantó la mano. Entonces el Susanoo de Obito, aquella fortaleza colosal de poder, tembló con una vibración extraña. Después se desintegró completamente, evaporándose como niebla en el aire. Fue anulado. Boruto asistió a la destrucción total, y él entendió que Momoshiki tenía un plan mucho más complejo y sanguinario de lo que imaginaba, uno que involucraba a Obito de forma terrible. El Otsutsuki entonces sonrió, y sus ojos se fijaron en Boruto, prometiendo un dolor indescriptible, porque el verdadero juego apenas estaba comenzando, y Boruto era la pieza principal. Y Obito, el títere que había evocado la furia máxima de un Susanoo distorsionado, ahora permanecía inmóvil de nuevo, un presagio de un destino aún más terrible para todos. Boruto se vio solo ante un dios invencible, con un arma rota en sus manos y un precio que debía ser pagado, cueste lo que cueste para la humanidad. El Otsutsuki caminaba, y tú sentiste el peso de la muerte. Boruto estaba solo, un arma rota en sus manos, pero el instinto de Momoshiki aullaba por supervivencia, pidiendo una oportunidad. Él miró a Obito, el títere, porque sabía que no había otra forma. Era la hora de arriesgar todo. El suelo temblaba bajo los pies del dios, y el tiempo parecía dilatarse, cada segundo una eternidad de agonía inminente. Boruto sentía la presión de la dimensión, y él sabía que no soportaría un instante más sin una acción desesperada. El karma de Boruto pulsó con una fuerza brutal, y él extendió la mano hacia Obito, no para controlarlo, sino para implantar su propia voluntad de luchar. Envió una descarga de chakra, mezclada con la energía Otsutsuki, un grito silencioso. Una chispa brilló en los ojos vacíos de Obito, un destello breve de reconocimiento o de furia ancestral. Entonces tuviste la promesa distorsionada resonar con el desespero de Boruto. No era conciencia, sino un eco. Tuviste la silueta de Obito temblar. Entonces la mano que estaba inerte se levantó, con el Sharingan y el Rinnegan encendiéndose en unísono. Era una respuesta, una sincronía forzada entre el vivo y el vacío, una danza de poder. Boruto canalizó el karma en sus propios ojos, imitando la postura de Obito, porque necesitaba guiar aquel poder bruto. Entonces, un Kamui gigantesco se manifestó, no solo un portal, sino una distorsión espacial que devoraba la propia luz. El Otsutsuki Supremo, por primera vez, demostró irritación. Él vio la combinación bizarra, una unión de poderes que ni él conseguía prever, pero era un golpe desesperado, y él sonrió, subestimando el ataque. Obito y Boruto, como uno solo, arrojaron una esfera negra de karma a través del Kamui, apuntando al corazón del Otsutsuki. La dimensión implosionó en el impacto, un brillo cegador, y tú creíste que había terminado. Pero cuando el humo se disipó, el Otsutsuki estaba allí, intacto, riendo con una carcasa de Obito Uchiha en sus manos, porque él tenía una nueva arma, y Boruto había caído en otra trampa mortal. El Otsutsuki reía, y tú sentiste el estómago revolverse, porque la carcasa de Obito estaba en sus manos, y Boruto era un peón. Él te miraba con una sonrisa cruel, la victoria escurriéndose en cada gesto y el fin se acercaba, sin posibilidad de escape. Pero Boruto vio un destello, un resquicio minúsculo en el ojo Sharingan de Obito, porque no era la manipulación de Momoshiki, sino un eco. Era la voluntad, algo tan fuerte que trascendió la muerte, una chispa ancestral que aterrorizó al Otsutsuki. La carcasa de Obito estremeció, no bajo el control del dios, sino por una fuerza interna, una pulsación fantasma. El Otsutsuki sintió un escalofrío en la espalda, soltando el cuerpo de Uchiha con un sobresalto, porque aquello era imposible. Los ojos de Obito, Sharingan y Rinnegan, brillaron con una luz propia, un poder brutal, puro, que hacía vibrar el aire. Él levantó la mano, y el espacio alrededor comenzó a distorsionarse, no en un Kamui común, sino en un abismo de autodestrucción. Era un sacrificio. Obito iba a implosionar, llevándose al Otsutsuki junto a una dimensión donde ni siquiera los dioses podían regresar. Él sonreía, una sonrisa triste y determinada, porque tenía un propósito final y sería cumplido. El Kamui se convirtió en un torbellino violeta y negro, engullendo todo, y el Otsutsuki fue tomado por sorpresa. Gritó, intentando escapar, pero la gravedad dimensional de Obito era absoluta, arrastrándolo hacia el vacío total. Una explosión gigantesca de espacio-tiempo rasgó la realidad, y el grito del Otsutsuki fue silenciado. Obito se fue,
un sacrificio legendario, y tuviste la dimensión curarse lentamente, con un silencio aterrador. Boruto cayó de rodillas, porque Obito se había sacrificado de verdad, pero el pavor lo golpeó. El Otsutsuki no estaba totalmente destruido. Había emergido, herido y furioso, con una aura que era ahora más siniestra. La piel del Otsutsuki se agrietó, porque él se despojó de una cáscara, y una forma aún más terrible se reveló, sus ojos irradiando una luz cósmica. Él no era solo un dios, sino una encarnación de un poder mucho mayor, un mal primordial. El Otsutsuki miró a Boruto, y tú sentiste el peso del universo. La amenaza se alzaba, mayor que nunca, y el verdadero enemigo de la existencia apenas había mostrado su cara. Y si tú quieres saber cómo Boruto va a enfrentar esa amenaza cósmica, entonces deja ya tu like, suscríbete al canal y no te pierdas el próximo video. Hasta la próxima.